secretario dará cuenta de los documentos llegados a nuestra comisión. Gracias. Se han presentado los siguientes documentos para la cuenta en esta sesión. Tenemos reemplazos. La diputada doña Catalina del Real reemplazará al diputado Luis Fernando Sánchez. El diputado don Jaime Mulet a la diputada doña Carol Cariola. Y la diputada doña Daniela Chicardini al diputado don Raúl Leiva. Tenemos también pareo para la sesión del día de hoy entre la diputada doña Catalina del Real con la diputada doña Lorena Fríes. Se ha presentado urgencia suma para el proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales. También se ha presentado urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. Tenemos oficio de la Corporación que la Cámara de Diputados ha decidido, los diputados señores Cristian Araya Lerdo de Tejada, Mauro González Villarroel, Juan Irerraza Valrosel y Benjamín Moreno Bascur, informa que han decidido retirar su firma del proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indica para tipificar como delito independiente la figura agravada de robo con intimidación correspondiente al boletín 15.810-07. También los diputados señores Araya, don Cristian, González, don Mauro, Irerraza y Moreno proceden a, por su propia cuenta, también hacer llegar la comunicación del retiro de su patrocinio al proyecto que acabamos de mencionar. La diputada señora Ahumada y el diputado señor Arroyo presentan proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales para aumentar las penas aplicables al delito de maltrato animal e imponer la accesoria de expulsión al condenado extranjero. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor ministro don Jaime Gajardo, acompañado de la jefa de la división jurídica doña María Esther Torres, los asesores don Pedro Vega, Max Rolier, Francisco León, Francisco Molina y Rodrigo Hernández. Se confirma la asistencia vía Zoom de la señora Macarena Pino, presidenta de FREMSEM. Defensoría de la Niñez remite opinión técnica respecto al proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales. Oficio, se hará llegar esta opinión de la Defensoría de la Niñez a todas y todos los integrantes de la comisión. Oficio de Gendarmería de Chile, referido al gasto promedio mensual por interno año 2024. Fiscalía Nacional, confirma la asistencia del señor Fiscal Nacional don Ángel Valencia, acompañado de la Directora Ejecutiva Nacional doña Mónica Naranjo, de la gerente de la División de Estudios de Ana María Morales, de don Gonzalo Droguet, profesional de División de Estudios, de Francisca Pincheira, periodista, de la señora Sonia Flores, decán teniente coronel, y el señor Luis Bozo Barraza, fotógrafo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Sobre la cuenta, ofrecemos la palabra. ¿Cómo están, diputada? Está reemplazando a Sánchez. Sobre la cuenta, diputado Vilavaca. Estoy apoyando la moción del diputado Leiva. Bienvenido, ministro. Bienvenido, señor fiscal nacional. Esta sesión está citada para continuar la tramitación del proyecto de ley en segundo trámite que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Está con urgencia suma. Tenemos una sesión corta porque hay sesión de sala a las 4:15, por lo tanto tratemos de aprovecharla lo más posible. Y, perdón, sobre un punto, no sé si en discordia, pero con algunas opiniones, le quería ofrecer la palabra al ministro y al fiscal nacional sobre este tema de el rol de la formación dentro del Ministerio Público, si creen que es obligatorio para ser fiscal, si hay que pasar por ahí. Hay algunas opiniones de los asesores y quizás darles 3 minutos para que se refieran a ese tema en general y después ya entramos a la votación misma. Señor ministro, si le parece, partir usted. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a los
diputados y diputadas presentes. Respecto a este tema, efectivamente en la sesión pasada se dio una discusión en cuanto a la propuesta que viene de primer trámite. Nosotros como Ejecutivo señalamos lo siguiente, dos cosas. Primero, que la propuesta en primer trámite es una propuesta que surge luego de una indicación parlamentaria. ¿Ya? Lo segundo es que nosotros entendemos que para el Ministerio Público, tal y como viene la propuesta en primer trámite, es necesaria porque tiene los procesos que requiere el Ministerio Público para fortalecer la función de los fiscales, ¿ya? Es decir, la formación, el perfeccionamiento y la capacitación. Por lo tanto, a nuestro juicio, las dudas surgen más respecto a cómo el Ministerio Público va a realizar estas acciones. Y ahí creo que el más adecuado para referirse a aquello es el señor Fiscal Nacional. Para nosotros, esta propuesta cumple con los requisitos que tiene el proyecto. Nos parece que va en la lógica de fortalecer la acción del Ministerio Público. Entendemos que lo va a hacer dentro del marco de los recursos presupuestarios que están asignados para aquello, y por lo mismo en su momento en primer trámite se aprobó. La forma en que el Ministerio Público está pensando en cómo va a realizar estas tres acciones, creo que es más resorte que lo respondan ellos. Gracias, ministro. Señor Fiscal Nacional, ¿se le parece referirse a ese tema? Muchas gracias, señor presidente. De la propuesta aprobada de la propuesta acordada en el Senado, el núcleo central, lo más relevante es lo que acaba de manifestar el señor ministro de Justicia. Es decir, es la propuesta de modificar la norma de la ley orgánica relativa a capacitación y perfeccionamiento para poder considerar o establecer que el Ministerio Público también debe hacerse cargo, tiene una responsabilidad en la formación de los fiscales. Como sabemos, por ley, es necesario ser abogado para poder ser fiscal o ser abogado asistente, para la casi redundancia, ¿no? Pero el punto es que, por supuesto, no estamos hablando de formar abogados, ¿no? Estamos hablando de formación específica para la función. El diagnóstico institucional, y esto es bastante transversal al interior de la institución, probablemente algo de las cosas que más se ha perdido y más se añora dentro de la institución, es el tiempo que la institución destinaba a la preparación de fiscales y hoy día abogados asistentes, antes de que esos fiscales o abogados asistentes comenzasen a desempeñarse en audiencia. Y eso creo que en general, en razón del tiempo no puedo explicar luego que hagan fe lo que voy a manifestar. Las escuelas de derecho hoy día tienen un déficit, hay un amplio consenso, acuerdo en orden a que las escuelas de derecho no forman abogados, sino que forman expertos en leyes, personas que no tienen las habilidades básicas de litigación. Y eso es difícil de medirlo en los sistemas que tenemos, aunque cada abogado asistente y cada fiscal ingresa a la fiscalía por un concurso público, nosotros tenemos que realizar exámenes o controles que midan los conocimientos de esas personas. Hay aspectos que no están considerados necesariamente en esos conocimientos porque nadie los va a impartir. Los más relevantes son aquellos que tienen que ver con la función específica de los fiscales y con la formación ética de los fiscales. Hoy día tenemos un vacío muy importante y eso no es capacitación y perfeccionamiento. A las personas no se les capacita en el ámbito de la ética de la función. Tampoco se les perfecciona en el ámbito de la ética funcionaria, sino que es necesario una formación habilitante, una preparación habilitante que entregue los conocimientos, y no solo los conocimientos, sino también los contenidos en general, sobre la ética propia de la función de fiscal. La función de fiscal excede con creces la ética de abogado. Voy a poner un ejemplo sencillo. Ahí donde los abogados tenemos obligación de secreto profesional, por ejemplo, los fiscales tienen obligación de revelar. Un fiscal no puede ocultar. Y cuando uno hace preguntas como, por ejemplo, cuando uno intenta responder preguntas como la siguiente, cuando un fiscal está preparando un testigo para un juicio oral, y una víctima para declarar un juicio oral, y esa víctima, y la investigación por supuesto ya está cerrada, y esa víctima entrega información que podría ser de interés para la defensa del acusado, ¿el fiscal está obligado a registrar o no está obligado a registrar esa información? Obligado. Bueno, la ley no dice eso. La ley el código
hable del registro de los antecedentes de la investigación y alguien le podría decir a usted es que la investigación está cerrada, por lo tanto lo que dijo, y yo aquí ya acusé. Lo importante es la litigación y la adversarialidad, y la verdad es que esas son respuestas éticas que a mí me parece en que la respuesta es bastante obvia desde el punto de vista ético, que eso debiera registrarse y ponerse en conocimiento de la contraria, pero que son preguntas que solo se responden y que solo se transmiten con una formación ética previa. Entonces, esa formación ética, la formación sobre las instrucciones generales de la Fiscalía Nacional, que no se entregan en ninguna facultad de derecho, sobre las obligaciones propias funcionarias de cada uno de los fiscales, sobre la ética de la institución, y además la especialización para dirigir una investigación. O sea, no es cosa de sentarse y empezar a despachar órdenes de investigar o de poner diligencia. Es necesario tener una formación previa para poder comenzar a dirigir una investigación. Y cuando se trata de los abogados asistentes, alguien podría decir, mire, en los hechos, los fiscales que hoy día están siendo nombrados, designados como tales, son personas que ya tienen experiencia en la fiscalía, entonces porque vienen como abogado asistente, entonces pudo antes perfeccionarlo y capacitarlo. En eso hay algo de cierto, es verdad, pero primero, la capacitación que se necesita para ser fiscal es distinta, porque los desafíos son diferentes, las obligaciones son diferentes que para ser abogado asistente. Y segundo, los abogados asistentes sí llegan muchas veces de la calle, sí postulan directamente desde afuera, no necesariamente de la institución, aunque hoy día algunos vienen desde la planta técnica. Y esas personas, para que no tengamos problemas como el caso de los vilos, no sé si ustedes recuerdan el incidente que tuvimos los vilos con unos presos del Chandaragua, esas personas necesitan una preparación previa, es decir, que nosotros seamos capaces de seleccionarlos, identificar que tienen los conocimientos básicos, pero que después de que tienen los conocimientos básicos como abogados, nosotros seamos capaces de entregarle los conocimientos mínimos necesarios para poder desempeñarse en audiencia, que son conocimientos específicos de la actividad de los fiscales. Y esa es la actividad que se necesita previa al desempeño. No se la podemos entregar durante el desempeño, porque si se la entregamos durante el desempeño, los problemas las personas ya están aprendiendo con la práctica. Y lo que queremos es exacto. Sí. Entonces, como queremos evitar que se aprenda con la práctica, queremos poner especial énfasis en la preparación o en la formación de estos funcionarios con requisitos previos para la designación. Ese es el sentido, señor presidente, de la formación. Mire, quisiera citar las palabras de Pablo Ceballos. No se recuerda, después, hace unos días atrás, lo interrogaron a propósito de los sueldos de las policías. Y le preguntaron si las remuneraciones incidían, por ejemplo, en los riesgos de probidad. Entonces, la verdad que sobre las necesidades básicas, satisfacción de necesidades básicas, alguien podría decir que incide, pero la verdad es que cuando la cantidad de dinero no es el límite, ¿okay? Entonces el límite entonces ya no es la capacidad financiera el que puede pagar, sino que el límite lo pone la formación ética y valórica del que recibe el ofrecimiento y que decide denunciar. Y eso no es capacitación y perfeccionamiento, eso es formación. Gracias, señor fiscal. Esas son las razones por las cuales hemos pedido que la ley orgánica se modifique y se reconozca que la institución tiene también el deber, ¿no?, de entregar esa formación en la medida que cuente con los recursos de ellos, para que previo al desempeño los funcionarios puedan contar con esta formación. La duda de nuestra era que estamos tratando de fortalecer el Ministerio Público, y si esto es obligatorio para todos y no se reconoce el asistente que lleva 5 años, podría de repente hacer más lento el proceso de tener más fiscales. Y estamos dispuestos a que sea más lento siempre que sea muy necesario. Hacer lento por hacer lento, sí, evidentemente que es un riesgo. Por eso planteamos el tema. Pero lo es. Ya. No es. Diputado Vilavaca. Sí, presidente, muchas gracias. Yo en lo particular soy crítico a la propuesta que viene del Senado, y lo dije la sesión pasada. Soy crítico por varias cosas. Primero, ya el nombre resulta ser bastante pretencioso si es que en los hechos y en la práctica es lo que ustedes nos han dicho en las 2 sesiones. O sea, no puede ser entonces una academia nacional del Ministerio Público, porque están tratando de homologar lo que es la academia judicial, y lo cierto es que no. Esto es una unidad que va a tener como función exclusiva la de diseñar e implementar dichos programas y cursos en términos de formación, perfeccionamiento y capacitación de los funcionarios, ¿ya? Eso es, y punto.
Yo, presidente, yo estaría disponible para poder concurrir con mi voto, pero creo que en términos a ver, las palabras generan realidades. Yo lo que no quiero ver es que al final del día el Ministerio Público, atendido que este Congreso Nacional y esta Cámara de Diputados aprobó la generación de una Academia Nacional del Ministerio Público, luego se genere una estructura llamada Academia, porque ya que lo puso el Congreso, debe generarse y por lo tanto debe de ponerse sendos presupuestos para llevar adelante toda esta estructura que, insisto, cuando yo leo Academia es una organización compleja que está a cargo de este tipo de temas. Entonces yo sería partidario de poder cambiar, a lo mejor a través de una indicación, presidente, si es que está dentro de nuestras facultades, el nombre de Academia Nacional del Ministerio Público y dejarlo tal cual aquí se ha señalado para que también se integre en la historia de la ley, respecto a lo que tanto, o sea, en la sesión pasada como hoy día el fiscal no señala. Diputado Leiva. Sin perjuicio, claro, de lo que plantea el diputado Vilavaca, que también comparto, porque efectivamente el concepto de academia es casi una universidad más pequeña, podemos tener varias distinciones. Aquí lo que, y yo creo que es el fondo del tema, que no solo no es que vayas a postular a CENSE para poder capacitar y formar, o sea, capacitar, sino que efectivamente generar una formación de los fiscales que se integran a la labor persecutoria. Entonces, es importante la formación. Yo quisiera destacarlo y recalcar, además, esa circunstancia, no solo capacitación, no solo técnica, sino que también formar a los fiscales en temas tan sensibles como los que plantea el fiscal nacional. Sí, puede llamar equívoco, y me gustaría eso, la denominación. Tal vez sea para que tenga un símil con instancias de otros ministerios públicos que desarrollen tal labor. ¿Por qué denominarse academia? Esa es la única pregunta que tengo. El diputado Soto ha pedido la palabra. El señor ministro. Señor ministro. Presidente, por su intermedio, entiendo que el problema se origina principalmente con el hecho de que se denomina academia, no con las acciones propiamente tal que va a desarrollar, que yo creo que es lo relevante y lo que ha justificado el Ministerio Público, que es lo que le importa. En el fondo, poder preparar a las personas que ha seleccionado para el cargo, prepararlas para que puedan ejercer debidamente el cargo. Segundo, capacitar a las personas que ya están ejerciendo el cargo para desafíos futuros y perfeccionar a aquellos que tenga que perfeccionar, que están especializándose en alguna función, si mal no me equivoco. Entendiendo que esas son las tres acciones relevantes que tiene que hacer esta estructura al interior del Ministerio Público, y entendiendo que puede ser un equívoco poner la academia cuando hay una academia judicial que hace una selección previa, con toda una estructura, y de hecho hay una ley que crea la academia judicial, en vez de decir la academia podríamos poner unidad. Y me parece que ahí cumple con las funciones y cumple con el objetivo que tiene el Ministerio Público y que nosotros compartimos. Gracias. ¿Diputado Vilavaca? Y votamos. Muchas gracias, presidente. Sí. Lo otro, yo siento cierto nivel de colusión respecto a las acciones que va a generar esta nueva unidad. Y yo insisto, si es que el concepto va a ser unidad, que uno lo va a entender en definitiva como aquella unidad que va a tener a su cargo el diseño e implementación de dichos programas y cursos en términos de formación, perfeccionamiento de los fiscales adjuntos y la capacitación de estos y de los funcionarios, ¿ya? Pero siento, y lo dije también en la sesión pasada, que existe cierto nivel de colusión respecto a la división de personas, porque en definitiva la división de personas tiene a su cargo la gestión del ciclo laboral de todas las personas de la institución, desde el reclutamiento, selección e ingreso hasta el término de sus funciones, ¿ya? Así como también se ocupará del bienestar, la calidad de vida y el desarrollo organizacional. Entonces existen ciertos ámbitos que está viendo personas que a lo mejor se podría confundir o colisionar con esta acción que va a desarrollar esta nueva unidad. Presidente.
Diputada Morales, mientras verifican ahí. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Saludar al Ministerio Público, al fiscal Ana María. Hay hartos Morales en Chile, en todo caso. Capaz en generaciones pasadas hay algún. Bueno, sobre el punto, en la última sesión quedó bastante claro cuáles eran los objetivos que tenía la Fiscalía para legislar la academia, unidad, división. El único problema que teníamos con el nombre de academia era también porque podía generar confusión, dado que las otras academias entregan, por ejemplo, las de las Fuerzas Armadas entregan títulos universitarios. Están sometidas también a los procedimientos de acreditación del sistema de educación superior. Entiendo que muchas de ellas incluso pueden optar a gratuidad. Entonces, dado eso, lo que habíamos solicitado era que nos trajeran alguna redacción que nos permitiera cumplir con los objetivos que tiene esta parte del proyecto de ley, que todos los compartimos, pero que salvara todas esas posibles complejidades que se daban al generar una verdadera academia dentro del Ministerio Público. Eso, presidente, gracias. Diputado Soto. Gracias, presidente. Mire, yo agradezco enormemente las intervenciones del señor ministro, el fiscal nacional, porque ha ido aclarando bastante la naturaleza jurídica y el objetivo que tienen como institución respecto de estas indicaciones que abarcan lo que se llamaría las unidades de formación, capacitación y perfeccionamiento en el Ministerio Público. Yo creo que es legítimo que cualquier institución, sobre todo si tiene autonomía constitucional, aspire a poder resolver estos problemas por sí solo, porque tiene una especificidad que difícilmente uno va a encontrar afuera. Y por eso la Academia Judicial fue una iniciativa que hace mucho tiempo propuso el Poder Judicial y que yo creo que ha dado bastantes resultados. En las Fuerzas Armadas, para qué decir, todos tienen sus institutos de formación. Entonces no me parece que sea disruptivo que el Ministerio Público, que tiene una tarea inmensa, compleja, dinámica, que va cambiando incluso cada 2 o 3 años la manera en que se enfrenta el delito o las características de los delitos, tengan una unidad de formación, capacitación y perfeccionamiento. Y además si tiene implicancias éticas, que tiene también su propia normativa propia, con circulares, guías, decisiones del fiscal nacional, que orientan la acción de todos los fiscales, me parece que tiene mucho sentido. Yo presenté una indicación, presidente, para cambiar el nombre, porque entiendo que tal como bien lo definió el señor ministro, pareciera que el nombre academia era muy pretencioso respecto a los objetivos que se quería conseguir, cuando en realidad es el inicio probablemente de una unidad y probablemente en el camino va a ir encontrando su foco. Pero yo presento una indicación que reemplaza la nomenclatura que viene del primer trámite y habla de unidad de formación, capacitación y perfeccionamiento del Ministerio Público, que yo creo que se asemeja a lo que realmente quiere esta institución y creo que el sentido de esta comisión y de sus integrantes van en el orden de respaldar esa idea y no otra. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Señor fiscal nacional. Muchas gracias, presidente. Por supuesto que lo importante es el propósito y el nombre solo tiene por finalidad poder describir lo que hace. En consecuencia, nos parece que no afecta, pero sí puede ser muy importante. En consecuencia, es valioso que se haga ese cambio si se considera relevante. Quisiera además recalcar lo siguiente, señor presidente. En el momento actual de la Fiscalía, esta unidad cumple un rol crítico o central por varias razones. Primera, quizá para mí la más importante. El Ministerio Público hoy día, en el centro de las preocupaciones nacionales está la seguridad. Y en el centro de las preocupaciones nacionales está cómo avanzamos en dotar de más medios o de mayor eficacia al órgano a cargo de la persecución penal, sin
arrastrar aquello que es lo que más valoramos, que son las reglas que rigen nuestra convivencia, y básicamente las reglas de la democracia y los derechos ciudadanos. ¿Cómo conseguimos adecuar nuestras instituciones para que dentro de esos límites que no estamos dispuestos a traspasar, o sea, como somos un Estado democrático, no estamos dispuestos a hacerlo a cualquier precio, por cualquier medio, ¿cómo avanzamos? En consecuencia, los fiscales tienen que tener un conocimiento muy sólido siempre de la ley penal, de las garantías judiciales. Eso no se entrega afuera. Tienen que tener un conocimiento muy sólido sobre las técnicas de especialización, de técnicas de investigación del crimen organizado, los criptoactivos, los exámenes de ADN. Eso no se enseña afuera. ¿No? Sobre análisis criminal, sobre las víctimas, investigación patrimonial. Eso no se entrega afuera. Y eso no se puede aprender durante, porque si se aprendiera durante, los problemas se generarían, los problemas los pagarían todos los chilenos. Nosotros hoy día tenemos un sistema internamente en el Ministerio Público que solo establece pruebas, pero no evaluaciones de conocimiento ni información previa para ser fiscal, ni tampoco exigencias de formación previa para ser abogado asistente, y en que además, como consecuencia de los apuros, de las restricciones, todos los incentivos están puestos para que la gente, perdón la expresión trivial, entre a pedalear lo más rápido posible, ¿okay? Y vaya aprendiendo rapidito sobre la marcha, porque estamos todos presionados con la carga de trabajo. Pero las cosas no funcionan así. O sea, hoy día es demasiado delicado porque precisamente lo que va quedando atrás es la formación valórica. El Ministerio Público tiene una deuda sobre eso. Tiene una deuda con la misión del Ministerio Público, con el rol del Ministerio Público. ¿Qué es lo que nos diferencia? Perdón que les quite tiempo con esto, pero que ¿por qué no somos ni el departamento legal de las policías, ni somos como los relatores del Poder Judicial, pero en primera instancia? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que justifica eso? En segundo término, quisiera resaltar algo que ustedes acaban de decir y que creo que describe muy bien el problema. Además, hay que fortalecer la autonomía de la institución. Si nosotros dijéramos que toda la formación viene desde fuera, estaríamos vulnerables a todo tipo de... Exactamente, de opiniones que se apartan desde cuál es la interpretación que institucionalmente le estamos dando a las reglas. O sea, tenemos que tener siempre un filtro muy cuidadoso respecto a quiénes son los que le enseñan a los fiscales, porque entre medio existe la posibilidad de transmitir ideas con las que quizás no compartimos, de generar vínculos que no queremos que se generen de esa manera. Entonces tenemos que mantenernos conectados con el medio, pero siempre con un filtro muy apropiado para poder, y esto lo hace la Escuela de la Magistratura en Italia, no un invento nuestro, de quién puede enseñar a los fiscales, cuáles son los contenidos que se le enseñan a los fiscales. Entonces, tener una institucionalidad propia también nos fortalece en eso. Y tercero, y quizás algo que no se ha advertido, y también tiene un rol estratégico institucional en lo internacional, en lo regional. Uno de los mecanismos más frecuentes, nosotros a nivel regional tenemos con algunas fiscalías vínculos institucionales muy sólidos, pero nosotros tenemos que identificar a fiscales con los que podemos trabajar, porque el vínculo institucional es más frágil. No me pidan que dé más detalle a nivel regional, porque en algunos casos es más frágil o menos confiable que en otros. Entonces, lo que hacemos es tratar de identificar con quiénes podemos trabajar. Uno de los mecanismos más eficaces, porque nosotros también vivimos eso, porque también hacen eso con nosotros, de Fiscalía Extranjera, es poder ser sede o recibir en programas de capacitación nuestros a fiscales de otros países vecinos, y comenzamos a construir lazos y comenzamos a construir vínculos. Así nos pasa, por ejemplo, hoy día con la Fiscalía de Perú y con la Fiscalía de Bolivia. Tenemos vínculos permanentes con ellos. O sea, que es una suerte como de democracia, dicen algunos que le llaman diplomacia judicial. Nosotros no somos judiciales, pero es una diplomacia paralela a la fiscalía, en la que vamos construyendo o fortaleciendo nuestros vínculos con otras fiscalías, también recibiendo algunos alumnos. Nos piden a veces que mandemos profesores, relatores nuestros, y mandamos relatores nuestros, y vamos construyendo y fortaleciendo nuestros vínculos e identificando con quienes podemos tener buenos lazos a partir de este vínculo. Entonces, tiene en la misión, en la corrupción, en la eficacia de lo que hacemos y en el fortalecimiento de las relaciones institucionales. Entonces, excede con creces, y para terminar, excede con creces entonces el rol de la gerencia, de la división de recursos humanos. Pero se relaciona muy intensamente. Se relaciona muy intensamente porque el recurso humano va a tener que orientarse sobre los perfiles, recursos humanos tienen que hacerse cargo de los concursos, pero la formación que tiene que ver con el alma de la institución, con el espíritu de la institución, excede a la gerencia de recursos humanos y tiene una relevancia o un peso específico muy superior que justifica que tenga una institucionalidad
paralela, muy relacionada, muy coordinada, pero distinta. Hay que tener a alguien que tenga claro la misión. Fíjese que, perdone, presidente, si ustedes ven cómo son los cursos de formación de la Academia Judicial, de las policías, de Carabineros, del PDI, los cursos del Ejército, de la Armada, en todos los cursos de programas de formación hay cursos sobre misión y doctrina. ¿Qué es el marco? Nosotros aquí pareciera que le hiciéramos una prueba de conocimientos básicos ya en la cancha. Y eso no es suficiente, presidente. Gracias. Muchas gracias. En votación entonces, secretario, diputado Ilavaca antes. Sí, dos cosas, presidente, que quede también en el registro de la historia de la ley. Yo comparto con el fiscal nacional la necesidad de fortalecer, por eso estamos tratando, y yo he sido cada vez mucho más catete, estaba buscando el sinónimo, no quería decir catete, para que esto se vote lo más rápidamente posible, porque esto es una urgencia. Y en mi caso particular tengo 6 fiscalías unipersonales, una de ellas capital provincial, y no dan para más. Y si queremos efectivamente el combate al crimen organizado, a la delincuencia, necesitamos fortalecer el Ministerio Público, y eso yo creo que no hay lugar a duda, y en esta comisión es la postura mayoritaria, porque la delincuencia no solamente se ataca con más carabineros en las calles, que sí es importante, con más preparación a nuestras policías, con mejoramiento del sistema carcelario, y le insisto, ministro, todavía está pendiente, vamos a tener cumpleaños de la ley de ejecución de penas que todavía está esperando tratamiento en el Senado, ¿ya? Es un conjunto orgánico y sistémico, ¿ya? Y allí, hoy día, cómo usted nos plantea la unidad, uno puede entenderlo. Yo creo que efectivamente en la división de personas podría existir esta unidad. Es una decisión, si usted nos dice que esta va a ser la fórmula que efectivamente da garantía para un mejor servicio para la preparación, formación de los fiscales, uno tenderá a aceptar la posición del Ministerio Público. Pero además yo le pediría, fiscal, algo que también he venido diciendo hace mucho rato, que todavía no me llega el informe, respecto a cómo, así como es importante preparar a los funcionarios para llevar adelante esto, ver cómo están funcionando nuestras fiscalías regionales y con el exceso de trabajo que tienen nuestros fiscales regionales. Y todavía no me llega el informe del artículo 19, el artículo 19, ¿ya? Porque en definitiva, claro, estamos generando mayor espacio para fiscales, estamos generando mayor dotación para abogados ayudantes, estamos generando esta división en orden a poder entregar, pero a los fiscales regionales le estamos quitando la función esencial, que es dirigir sus regiones con las causas que están llevando a nivel nacional. Todos los fiscales. Entonces lo estamos sobrecargando, y siempre pongo el caso, por ejemplo, la dramática causa de Tomasito, y donde mi fiscal regional deja votar mi fiscalía para irse a tramitar una causa importante, pero su rol es regular los ríos, pues, no ir a hacer una averiguación de una causa. Y lo mismo pasa con los otros fiscales regionales que tienen causas importantes, pero que lamentablemente a veces se tienen que distraer respecto a eso. Gracias, presidente. Gracias. Votemos la propuesta entonces. Secretario, ¿qué corresponde votar primero? Señor presidente, hay que ir al comparado grande, a la página 46. 46 del comparado grande. Sí, página 46. Nos corresponde someter a votación el numeral 17. Y el numeral 17 lo que hace es sustituir la denominación del título séptimo, que su denominación vigente es capacitación y perfeccionamiento, y lo reemplaza por formación, perfeccionamiento y capacitación. O sea, se agrega el concepto de formación al título séptimo. Eso te correspondería, antes de votar, presidente, el título que se le agrega ¿Les parece por unanimidad? Solo sumar la palabra formación a capacitación y perfeccionamiento, ¿cierto? Es que después viene la eliminación de cambiarlo por unidad, pero aquí solo estamos poniendo la palabra formación. ¿Aprobado por unanimidad? Diputada Giles, ¿cómo vota? Morales. ¿No? No. Se fue del Real. Aprobado por unanimidad. Ahora que nos tocaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 700.
Señor presidente, Javiera Morales y a continuación, numeral 18 en la página 47 del mismo comparado. Numeral 18 agrega a continuación del epígrafe el título que se acaba de modificar, el siguiente artículo 86 bis. yo le hice un cambio. Artículo 86 bis. La formación y perfeccionamiento de los fiscales adjuntos y la capacitación de estos y de los funcionarios estará a cargo de una Academia Nacional del Ministerio Público con sede en la Fiscalía Nacional, que tendrá como función la de diseñar e implementar dichos programas y cursos. El cargo de director de la Academia será de exclusiva confianza del fiscal nacional. Sin perjuicio de lo anterior, podrá designar en dicho cargo a un fiscal adjunto en ejercicio, si lo estimare pertinente, debiendo proveerse las correspondientes suplencias en su fiscalía de origen en tanto ejerce dicha labor y pudiendo retornar a la misma una vez cesado en el cargo. En el comparado podrán ver que hay una indicación del diputado señor Sebastián Videla que fue declarada ya inadmisible. Pero sí se han presentado dos indicaciones, presidente, que van en el mismo sentido. Hay una indicación, si alguien quiere, es mía, dice cambiar Academia Nacional por Unidad, lo que hablábamos antes, Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación, y otra del diputado Leo Soto, que hace lo mismo. Así que... Y sustituye también cada vez que aparezca. Pero está peor redactada, diría yo. Yo apoyo la de Alessandri, porque la de Soto no me contesta. La del diputado Soto tiene un sesgo ideológico. Sí, claramente marcado de izquierda, presidente. Exacto. De hecho, está alineado al sector izquierdo de la hoja. Ya, si les parece, damos por viva la mía. Suscrito por unanimidad y aprobada por unanimidad la del diputado Alessandri. Y desestimada la otra. Sí, diputado Vilavaca. ¿Por qué desestimada es incompatible? Sí, hay que conciliar. Se Dos concilian las cosas. y se Sí, aprueba. se Ah, sí. fusionan las dos, es perfecto. Presidente, dos cosas. Primero, hay que conciliar efectivamente el inciso segundo, porque también habla de la academia. Eso se autoriza a la Secretaría para el inciso segundo, Sí, exacto. adecuar Academia por unidad. Y lo segundo, presidente, la semana pasada también discutimos respecto a que esto va a ser una facultad exclusiva del fiscal nacional y el restringir al fiscal adjunto solamente, pudiendo existir otros profesionales que también pudieran llevar adelante esa labor, dejársela abierta al fiscal nacional. Eso también se había discutido la semana pasada. Pero dice podrá designar a un fiscal adjunto. Diputado Longton. Tengo una web, presidente, porque si puede designar a alguien de su confianza, uno entendería que también puede designar a un fiscal adjunto. Claro, no es necesario decirlo, porque si es de su confianza puede ser un fiscal adjunto o no. Quisiera que nos aclarara eso, si es que queda solo de su confianza, ¿podría designar o no un fiscal adjunto? Esa es la duda que tengo, más allá del mecanismo, no sé. Y más si abajo tiene que ser de su confianza. regula la suplencia, dice debiendo proveerse las correspondientes suplencias en su fiscalía de origen en tanto ejerza dicha labor. Fiscal, ¿usted lo entiende como amplio esa facultad de confianza o la entiende como, Sí. señor ministro? Página Sí, 47. presidente, entendiendo que el colegislador el ejecutivo y por ende quienes podemos señalar cuál sería el espíritu para la historia de la ley. Dos cosas. Primero, la formación y el perfeccionamiento de los fiscales adjuntos y la capacitación de los funcionarios está a cargo de la unidad de formación. Nos parece que ahí está cubierto lo que decía el diputado de la Vaca. Y segundo, es una persona, el cargo de director de la unidad, es una persona de exclusiva confianza del fiscal nacional, sin perjuicio de lo anterior, puede designar a un fiscal adjunto. Entonces está cubierto que puede designar a una persona y a un fiscal adjunto. O sea, a una persona, a un funcionario que él determine, o también a un fiscal adjunto. Ahí queda claro. Sí, lo que tengo Ah, la sí, duda es una yo, que es una alternativa. duda de forma, no es de fondo. Tiene que ver con que si se deja solo designar, será de su exclusiva confianza. ¿Con eso bastaría para designar también un fiscal adjunto o es necesario decir fiscal adjunto? Porque si es de su exclusiva confianza, podría el fiscal nacional decir, puede ser un funcionario. Que no sea fiscal adjunto. Que no sea fiscal adjunto o que sea fiscal adjunto. ¿Sabe por qué lo digo, presidente? Porque si no pareciera dar a entender que exclusiva confianza tiene ciertas limitaciones.
Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? No, pues yo lo entiendo lo más amplio posible. Por eso, Exclusiva entonces no habría que poner fiscal adjunto, porque si no lo limitas a exclusiva confianza. Es que también podrá, dice, es una alternativa que te da. Diputado y la vaca. No, presidente, yo comparto la posición del diputado Lonton en este sentido, porque suena complejo tal cual hoy día está diseñado. Yo creo que efectivamente hay que darle la libertad, y lo discutimos en la sesión pasada. Por ejemplo, una directora hoy día no es fiscal adjunto. ¿Ya? Y la idea es que el fiscal en esta, o sea, si vamos a hablar respecto a la formación, perfeccionamiento de los fiscales, con toda la implicancia que el fiscal nos señala, yo creo que tiene toda la libertad, y creo que no queda tan bien diseñado en términos de técnica legislativa el inciso tal cual lo queremos construir. Ministro, señor ministro. Presidente, entendemos que el sentido de la regla es que el fiscal pueda designar a una persona que sea de su exclusiva confianza. El punto seguido es, sin perjuicio de lo anterior, podrá designar en dicho cargo un fiscal adjunto, entendiendo que el fiscal adjunto no pasa a ser, o mejor dicho, no pierde su categoría de fiscal adjunto. Si designa un fiscal adjunto sin que se señale aquello, pierde su categoría de fiscal adjunto y pasa a ser director de exclusiva confianza de esa unidad. Y lo saca de la carrera. Y esa misma estructura usamos para las unidades especializadas previamente, para que no pierda la carrera respectiva. Diputado Leiva. Presidente, mire, esta es una figura sintáctica y hay que verla así. Es una locución preposicional. Tiene un punto seguido y dice, sin perjuicio, sin detrimento de, no obstante. Son disyuntivas, son alternativas, no son complementarias. Por eso está sintácticamente separada esta locución preposicional de un punto seguido. ¿Se fija? Entonces, podrá designar de exclusiva confianza al fiscal nacional, por supuesto, puede ser alguien de afuera. Sin perjuicio de eso, puede eventualmente nombrar un fiscal nacional. Y el objeto de la oración que continúa es que efectivamente ese fiscal no pierda su calidad de tal y no pase solo a ser director. Yo creo que está clarito. Y se genera suplencia. Pero una locución preposicional. Sintáctica. ¿Puedo hacer una proposición de redacción? Diputado, ¿quiere explicar lo que dijo el diputado Leiva? Sí, voy a hacer un resumen, presidente. No, presidente, es que si dijera, en cambio, sin perjuicio de lo anterior, dijera, en el caso de, porque eso significaría de que de exclusiva confianza también es un fiscal adjunto, pero en el caso que se designara un fiscal adjunto, en ejercicio se deberán proveer las correspondientes suplencias. ¿Por qué? Porque pareciera ser que de exclusiva confianza es distinto a designar un fiscal adjunto, es decir, que tendrían concepciones o definiciones distintas desde el punto de vista conceptual, que el fiscal adjunto pareciera ser no una persona de su confianza, sino una categoría distinta. Por lo tanto, lo que estaríamos es limitando el concepto de exclusiva confianza. Por lo tanto, si uno dice, el cargo de director será de exclusiva confianza del fiscal nacional, en el caso que éste recayera en un fiscal adjunto, se deberán proveer las correspondientes suplencias, porque ahí lo que en fondo explicita es de que el fiscal adjunto también es de exclusiva confianza. Ya, entonces, si le parece a la Secretaría, en vez de podrá, en el caso en que recayera. No, yo creo que lo enreda más, presidente, yo creo que lo complica porque, vuelvo a insistir, el sin perjuicio está utilizado anteriormente en nuestra legislación, es una locución preposicional y además es una locución adverbial que significa dejando a salvo o sin que daño vulnere otra cosa que se ha dicho antes del punto seguido. O sea, sin perjuicio de lo anterior. Entonces yo creo que lo que plantea Longton, que yo sé por su primer presidente que tiene la mejor de la intención, quiso colaborar, pero no sí. Está bien. Si le parece al Ejecutivo, votamos entonces, además que quedó muy claro la explicación del ministro para la historia de la ley, se entiende que tiene la libertad para nombrar a alguien de su confianza y que ese nombramiento podría recaer en un adjunto y ese adjunto no pierde su escalafón. O sea, con esa explicación queda listo. Sin ser experto en lingüística quedó clarito. En votación.
Seguimos entonces con el... Ese estaba aprobado por unanimidad y seguimos con el fiscal nacional por propia iniciativa o a proposición de los fiscales regionales o de la unidad. Ya sabemos que le cambiamos el nombre de Academia de Unidad y la Secretaría puede corregir para adelante la palabra Academia por Unidad. Aprobará los programas destinados a la formación, perfeccionamiento y capacitación de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, velando porque todos puedan acceder equitativamente a ellos. ¿Por unanimidad les parece? Diputado Ilavaca. Sí. ¿Por qué si la formación, el perfeccionamiento se lo estamos entregando al fiscal nacional, vamos a permitir perfeccionamiento, formación y capacitación a los fiscales regionales? Es que lo que pasa, a ver, estamos centralizando en la unidad de capacitación cada uno de los aspectos de formación, perfeccionamiento y capacitación. Entonces, ¿por qué los fiscales regionales le vamos a entregar competencia para esta materia? Sí, pues. Propuesta, pero no, es el jefe, dice ¿no? el fiscal nacional por propia iniciativa o a proposición de los fiscales regionales o de la unidad, es de la unidad directamente, si la unidad va a ser la que va a llegar no podemos estar dispersando una unidad que el mismo fiscal nacional hoy día nos ha dicho que debe estar centralizada producto de la complejidad que implica la formación de los fiscales. Hay una indicación del Ejecutivo acá, leámosla si les parece primero y después opinamos. Sí, señor presidente. Señor presidente, para los efectos tenemos que irnos al comparado chico. Página 11, porque ahí está la indicación del Ejecutivo. Para agregar la Fiscalía Supraterritorial, Sí. Pensé que era... señor ministro, sobre lo planteado por el diputado Ilavaca. Sí. Presidente, que no... Alguien que no tomaba el micrófono. ¿Ahí? Ahí sí. Presidente, la ley actualmente ya señala que es el fiscal nacional el que aprueba estos planes de formación y perfeccionamiento. Por cierto, como se está agregando esta unidad, se entiende que es de todas maneras una atribución del fiscal nacional aprobar los planes. Ahora bien, ¿cómo surgen esos planes? Ya sea por iniciativa propia, por proposición de los fiscales o de la unidad que se ha creado previamente. Pero quien aprueba los planes para que haya unidad de doctrina al interior de la Fiscalía Nacional, corresponde que sea el fiscal nacional. Eso es lo que a nuestro juicio está bien orientado, porque se entiende que si lo que queremos es que los fiscales sean formados con la unidad de doctrina y la unidad de acción por parte del Ministerio Público, sean perfeccionados y capacitados bajo esa lógica, se entiende que quien dirige la institución es el fiscal nacional y por ende quien tiene que aprobar los planes y programas respectivos. Ahora bien, ¿cómo surgen esto? Pueden surgir o del fiscal nacional o de los fiscales regionales a proposición o de la unidad. ¿Y fiscal supraterritorial? Y claro, pero eso es lo que estamos armonizando. Diputado Ilavaca y después diputado Leiva. Sí, presidente. Nosotros acabamos de aprobar, por unanimidad, que la formación, perfeccionamiento de los fiscales adjuntos, la capacitación de estos va a estar a cargo de la unidad y cuya función, la única, es diseñar e implementar dichos programas y cursos. Diseñar. Y aquí estamos diciendo que el fiscal nacional, por propia iniciativa o a proposición de los fiscales, aprobará los programas. Entonces, es que son cosas diferentes. Es que presidente, yo insisto, yo creo que aquí quienes deben llevar adelante exclusivamente los procesos de diseño e implementación de los programas y cursos son la unidad que acabamos de crear. Y aquí los fiscales regionales creo que no tienen ninguna competencia y si es que desean hacer algo, tienen que hacer la propuesta a la unidad. Y la unidad verá si es que recoge o no, porque ellos van a elaborar el programa. Entonces... Importante no duplicar pegas. Diputado Leiva. Sí, yo puedo estar o no de acuerdo al final quién lo aprueba es el fiscal nacional. Lo que sí me genera duda es que hay una, no doble, sino que triple, siguiendo un tema de sintaxis, conjunción disyuntiva. O. ¿Quién? Por iniciativa propia, por la unidad, por los supraterritoriales, por los fiscales. Los fiscales regionales tienen una forma, una organización, son autónomos. Entonces, ¿quién?
No, en este caso no, pues es solo una confusión disyuntiva. Entonces, presidente, quién es? Porque deja abierto, ¿quién lo aprueba? Por iniciativa propia. ¿Qué pasa si los fiscales presentan otra? Oye, ¿por qué no se le deja solo al fiscal nacional? Y punto. Pero él vendrá quien le propone. Un fiscal lo puede proponer, una universidad se lo puede proponer, pero quien lo aprueba al final es el fiscal nacional. Entonces, dejar toda esa... Lo votamos nomás y que la democracia opere. Diputado señor Soto. Solo destacar, presidente, que esta norma en su sentido base, en el sentido de que hay propuestas de programas de perfeccionamiento que provienen de la Fiscalía Regional, ya opera desde la ley orgánica hace ¿cuántos años? 25 años. Entonces, se opera bien. Y ahora complementada con nuevos cargos, como sería el jefe de la Unidad de Formación, Capacitación y Perfeccionamiento, o el fiscal jefe de la Fiscalía Superterritorial, como agregado a algo que ya existe y funciona hace 25 años, a mí me parece perfecto. Ahora, si quieren refundar todo y decir, mire, no, borremos todo eso, y el fiscal nacional presenta los programas que él quiere, yo creo que no, presidente. Yo creo que hay que sumar los nuevos cargos para que precisamente enriquezcan las propuestas que hay desde las respectivas miradas que son distintas, de la supraterritorial, de las territoriales, etcétera. Señor ministro, para que alcancemos a votar esto que nos queda poco. No, presidente, solo para que no nos confundamos. Lo que aprobamos en el artículo 86 bis es que la unidad de formación tiene como función diseñar, que es distinto a aprobar, diseñar, generar una propuesta y implementar. Diseñar e implementar. Quien aprueba los programas es el fiscal nacional. ¿Ya? Ahora, voy de nuevo. En el artículo previo dijimos, la unidad de formación va a diseñar, es decir, crear un programa y implementar. Luego, quien aprueba esos programas es el fiscal nacional tal como está actualmente en la ley. ¿Quién más puede proponer también programas? Porque puede ser relevante. Estos programas no solo pueden ser nacionales, también pueden tener un impacto regional. Entonces puede ser relevante que para programas de carácter regional se los proponga un fiscal regional. Para programas de carácter supraterritorial, específico, etcétera, puede ser relevante que se los proponga el fiscal supraterritorial como nosotros estamos planteando. Y además, para programas que está dentro de la unidad de formación, el director de la unidad de formación. Entonces, quienes le pueden proponer programas al fiscal nacional para que él apruebe son estos tres órganos al interior del Ministerio Público, uno que ya existe, que es el fiscal regional, y dos que estamos creando, la Fiscalía Supraterritorial y la unidad de formación. Entonces, me parece que nos estamos enredando en algo que está bastante bien articulado y la propuesta que viene, en este caso, del primer trámite, es, a nuestro juicio, adecuada. Diputado Longton, 15 segundos. Sí, la primera parte, porque lo que señalaba el diputado Leiva a propósito, dice el fiscal nacional por propia iniciativa o a proposición de los fiscales regionales, ya, lo aprueba el fiscal nacional. ¿Qué pasa si tiene la iniciativa el propio fiscal nacional y además tiene una proposición de los fiscales regionales? Él decide, o sea, tiene la atribución para decidir el fiscal finalmente, a pesar de que haya propuestas. ¿Por qué lo pregunto? Porque si los fiscales regionales tienen una propuesta, finalmente, si es que el fiscal nacional tiene una propia iniciativa, siempre se va a imponer esa. Entonces, ¿para qué van a proponer los fiscales regionales si es que puede el fiscal nacional proponer él? Entonces, complementarias, sí, pero presidente, que hay un desincentivo de proponer. Porque si el fiscal nacional propone, ¿qué incentivo tiene los regionales si es que finalmente siempre va a imperar o posiblemente va a imperar la propuesta del fiscal nacional teniendo él también esa atribución? Eso finalmente va a estar concentrado en la Fiscalía Nacional. Diputado Ilavaca, y ojalá sí, presidente, yo insisto, independientemente que exista en la historia que hoy día los fiscales regionales puedan proponer o la Fiscalía Supraterritorial, hoy día creamos una unidad específicamente para esto. Centralicemos todo en esta unidad y que ambas unidades, o tanto la Fiscalía Regionales como la Supraterritorial, le entregue los insumos a esta unidad para que la unidad, porque debe existir una centralidad respecto a la formación, capacitación y perfeccionamiento. Y si viene una buena idea de parte del fiscal regional, tenga la seguridad que la unidad lo va a recoger. Entonces yo creo que sería bueno, hoy día, con la generación de esta instancia y además con la propuesta, con la definición del fiscal nacional, creo que se puede salvar esto.
Señor fiscal. Presidente, muchas gracias. Respecto a la mención de la unidad, yo entiendo que es adecuatorio. O sea, tiene que incorporarse la unidad en el texto a propósito de lo que se acaba de votar por parte de la comisión. Solo explicar por qué aparece la proposición de las fiscalías regionales y cómo esto opera en la práctica. En la práctica, cómo opera es que hoy día la unidad, que por reglamento del fiscal AON se le llama academia, la unidad que está a cargo de organizar la capacitación de la fiscalía, organiza una planificación anual que es aprobada por el Consejo General. En realidad, eso que se presenta ante el Consejo General, aprueba el fiscal nacional, pero siempre antes de aprobar el fiscal nacional la presenta al Consejo General. Pero dentro del presupuesto general de capacitación y perfeccionamiento, ahora diríamos formación, capacitación y perfeccionamiento, se ha dispuesto un pequeño presupuesto para las fiscalías regionales, para que las propias fiscalías regionales dispongan algún tipo de actividad de capacitación o de perfeccionamiento que sea de relevancia local. Entonces se separa una parte del presupuesto y entonces le dice, mire, usted tiene tanto dinero para este año, para que usted pueda organizar, además del programa general, usted puede hacer algo a nivel local. Claro, lo que ocurre es que siempre eso se hace con la coordinación y apoyo de la academia, de esta unidad de apoyo. Esta unidad de apoyo se hace de la selección, de los temas de la implementación del programa, pero la identificación de la necesidad, la propuesta de los contenidos, esas propuestas locales, se separa un pequeño porcentaje del presupuesto para que sea por gestión local, que cada fiscal regional pueda, de acuerdo a sus necesidades contingentes, hacer un programa propio. Así ha operado esta proposición de los fiscales regionales para mantener el orden. O sea, el grueso del presupuesto se concentra en esta unidad, pero se deja una pequeña parte para que las fiscalías regionales hagan la propuesta. Eso es lo que ha sido operado, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Señor secretario, votemos. ¿Quedan todos tranquilos con la explicación? Gracias. Gracias, señor presidente. Votación el numeral 18 con la indicación 19 con la indicación del Ejecutivo. Página 11 del comparado chico. ¿Les parece por unanimidad? Aprobado por unanimidad. Morales, Soto, Longton, Leiva, Morales, Soto, Longton, Leiva y Navaca. Alessandro. Y esta otra hay que rechazarla por... Sí, aprobado. Y esta rechazada reglamentariamente. Y la indicación de Sánchez se cae reglamentariamente. Entonces tenemos... ¿Algo más que hacemos? No, ya se nos acabó. ¿Quién es Sánchez? ¿Pero algo corto? ¿Quién es Sánchez? Morales. ¿Qué tocaría ahora, secretario? Ya lo aprobamos y el resto por incompatible se rechaza. ¿Le parece ampliar por 5 minutos? Sí, estamos de acuerdo. ¿Se aprobó con el cambio de denominación? No, aprobado por 5 minutos. ¿Qué tocaría ahora? Es que veramente siempre están contra su negocio. Ya. Usted siga con su sintaxis y cosas esas. Después de esta 21. Lo invito a estudiar, compañero, lo invito. Voy a mandar un manual de sintaxis. Dice página 13 comparado nuevo. Se lo voy a enviar, compañero, allá. El lado. Sí, no, 5 minutos. Orden en la sala los ¿Qué página es? Partido Socialista. Página 13, presidente. Así que calladito. Pero mire que se puso Usted no sabe lo que es un estadio. ahora sí que se ordenó la cosa. Usted no sabe lo que es un estadio. Señor secretario, siguiente votación, 87 bis, página 49. Ya. La 17. ¿Qué nos toca votar, señor secretario? Entonces, Presidente, terminamos las 4. Es que ampliamos por 5 5 minutos. Ponga atención, diputado. Hay que votarla, ¿no? Ya, perfecto. Señor presidente, en el comparado grande, en la página 49, el numeral 20, artículo 87 bis, Que dice así. que dice que los fiscales podrán ser designados de manera temporal por resolución del fiscal nacional y previo concurso interno por un máximo de 3 meses en cada año calendario para impartir cursos de capacitación, perfeccionamiento y formación integral a los fiscales y funcionarios de la institución.
Estos cursos tendrán como objetivo el desarrollo, complemento, perfeccionamiento o actualización de los conocimientos y destrezas necesarias para el eficiente desempeño de las funciones y aptitudes funcionarias en el marco de las políticas institucionales. Esta designación no constituirá una renuncia al cargo de fiscal. El fiscal nacional regulará el reglamento los factores mínimos a ser considerados en estos concursos, las funciones y obligaciones de quienes sean designados para estas labores y las demás materias que se requieran. Hay indicación del diputado señor Sebastián Videla, que incorpora entre las frases los fiscales y podrán la expresión y funcionarios, quedando los fiscales y funcionarios podrán ser designados de manera temporal en esta función. Señor fiscal, ¿usted ve la necesidad de, aparte de nombrar fiscales, poder nombrar a un funcionario como profesor? Lo que insinúa la indicación del señor Videla, ¿o le basta con fiscales? No, dice y funcionarios igual, la original del Senado. Claro, el jefe de una unidad, por ejemplo, que no es fiscal, es de confianza. No, pero en este caso, los fiscales El pueden hacer presidente, la verdad que mientras más amplio, mejor. También a veces hay funcionarios que pueden ser buenos profesores. Ignacio Castillo. Ah, María Morales. Castillo de ahí. Indicación Ignacio Castillo. Entonces. O sea, Ha sido que tiene un nombrada doctorado de indicación tribunal, Ignacio ¿no? Castillo. Esta indicación fue declarada inadmisible. La sesión anterior. ¿La de Videla? No, otra de Videla la que era muy admisible. Sí, todas. No, esta no hay Me dice el secretario que en esta no ha habido declaración. no, en la anterior sí. Y dado el ejemplo tan palpable que ha puesto el señor fiscal nacional, los invito a votar por unanimidad a la 87 con la indicación y funcionarios. 87 bis con la indicación y funcionarios. ¿Les parece por unanimidad? Pero más abajo lo pone de nuevo. Funciones, devociones, un servicio. Diputado Benoete, ¿está de acuerdo? Aprobado el numeral 20 con la indicación del señor Videla. Y se fueron los 5 minutos y muy buen ejemplo el del señor Castillo. Tienen ya atribuciones. Ahí se cayó. Designar a alguien. ¿Viste? Eso es. Siempre Le agradecemos al señor ministro de Justicia, a su equipo, al señor fiscal nacional. Le pedimos disculpas por el mal comportamiento de la bancada socialista. Se levanta la sesión.